Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. La guerra por el cubrebocas escala. El gobernador de Texas amenaza con llevar a corte a las escuelas y distritos que exijan el uso de mascarillas. Todo esto mientras el número de niños contagiados y hospitalizados por COVID-19 aumenta. Crecen las deportaciones. Estados Unidos expulsa a más migrantes a México de manera express. Se acabó mi sueño, tengo que retornar a mi país, no ando ni para comer. Esto es importante porque para muchos activistas pro-inmigrantes, estas deportaciones express violan el derecho de migrantes a pedir asilo. Lo vamos a revisar. Además, la muerte de un inmigrante salvadoreño en Texas. Los coyotes lo abandonaron en el desierto. Ahora su familia, desesperada, busca el cuerpo. Como madre yo quisiera, ¿verdad?, traerme el cuerpo de él y enterrarlo aquí. Y la salud de Vicente Fernández. Un nuevo parte médico dice que el cantante sigue grave pero estable. Su familia descarta que lo vayan a trasladar a Texas. Está en una situación difícil, pero va mejorando. Está despierto, pero está entubado, ese es el problema. Bueno, tenemos lo último de lo que se sabe sobre la condición del ídolo mexicano. Comenzamos en Texas con la nueva amenaza del gobernador por el uso de las mascarillas. Reporta Josué Esquivel. El comunicado enviado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el fiscal general Paxton aseguran tomar acciones legales dentro de una corte a distritos escolares, universidades públicas y gobiernos locales que intenten infringir su orden ejecutiva. Maestros en el estado habían exigido a los distritos escolares el uso obligatorio de mascarillas ante el incremento de casos entre estudiantes y empleados. Siempre hay preocupación de eso. Tengo yo que protegerme a mí, a mis estudiantes, a mi familia. Esta maestra de secundaria asegura estar alarmada, ya que todos los días se reportan estudiantes enfermos. Estudiantes están reportando que son positivos. Los distritos no tienen comprobantes. Mientras que otros padres apoyan al gobernador y se oponen al uso de cubrebocas. In your medical opinion, though, do you think that masks should be mandated for those 12? El senador César Blanco del Paso cuestionó a expertos de salud sobre el uso obligatorio de cubrebocas, asegurando que clínicas de pediatría estaban a la alza con casos de coronavirus en menores. Por su parte, hospitales en El Paso informaron que comenzarán a recibir enfermos de COVID-19 de otras partes del país ante la poca capacidad en los centros de emergencia. El gobernador de Texas informó que 2.500 profesionales de salud llegarán al estado para ayudar a los hospitales saturados por los enfermos, cifras que no se veían desde febrero. Josué Esquivel, Noticias, Telemundo. Bueno, eso en Texas. En contraste, en California, Los Ángeles ya dio el primer paso para requerir que las personas muestren pruebas de vacunación cuando entren a espacios públicos cerrados. Por votación unánime, se decidió que el fiscal de la ciudad prepare la ordenanza que exigirá a los angelinos una prueba de vacunación contra el COVID-19 si quieren ser admitidos en restaurantes, en bares o en gimnasios. Y ya a partir de hoy en California será obligatorio presentar una prueba de vacunación o un resultado negativo en un examen de coronavirus para quien quiera entrar a hospitales. La vacunación y las pruebas de COVID-19 también serán obligatorias para los maestros. Es el primer estado que lo ordena a días del inicio escolar. Norma Ribeiro explica. The state of California trying to lead by example. California marca la pauta nuevamente pidiendo como requisito a los empleados de unos 1,000 distritos escolares en todo el estado, al que asisten 6 millones de estudiantes, presentar comprobante de vacunación de COVID-19 o realizarse pruebas semanales. Not just teachers, credentialed. No solo educadores, también personal administrativo, de limpieza y conductores de autobuses deberán cumplir con esa condición, enfatizó Newsom, la cual comenzará a implementarse a nivel estatal mañana y para el 15 de octubre todas las escuelas deben haber adoptado. Now 77.5%. El gobernador de California reveló que 77.5% de las personas elegibles en el estado ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que la Asociación de Maestros de California anunció que 90% de los educadores ya se han vacunado. Hoy las autoridades educativas en el condado de Los Ángeles también anunciaron que requerirán prueba de vacunación o exámenes periódicos a todos los empleados
recintos escolares. Esto es algo que hacemos para que todos estén seguros y estén sanos en las escuelas. Otras medidas de seguridad seguirán implementándose en las escuelas. Queremos que se laven las manos, que mantengan distancia, que si están enfermos estén en casa y si necesitan la prueba, que vamos a tener la oportunidad en las escuelas, y si no pueden ir a las escuelas vamos a tener otros locales en la comunidad que puedan ir. Se estima que en el condado de Los Ángeles alrededor de 95% de los 2 millones de estudiantes retornará a las clases presenciales y solo un porcentaje bajo optó por el modelo de aprendizaje independiente, quedándose en casa. Norma Ribeiro, Telemundo 52. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instaron a las mujeres embarazadas a vacunarse contra el COVID-19. En esta recomendación, los CDC aclaran que en realidad no hay riesgos de que se generen abortos involuntarios por la vacuna. Insisten en que enfermar de COVID-19 es extremadamente riesgoso para las mujeres embarazadas. Puede incluso desencadenar múltiples complicaciones. La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, autorizará una tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 para personas inmunodeprimidas. Según confirmó nuestra cadena hermana NBC News, el uso de emergencia de estas dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna podría oficializarse ya mañana. Estudios dicen que pacientes con un sistema inmune débil pueden ser vulnerables al COVID-19 aún después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna. Pasamos a otros temas, el calor extremo. Una ola de calor que tiene más de 130 millones de personas en Estados Unidos bajo alerta. Eso por un lado. Y temperaturas también de 3 dígitos. Pero en otros sitios, tormentas y tornados. Aquí un repaso. El calor sofocante amenaza a millones de personas en todo el país. Las autoridades advierten que los próximos días no serán días de verano normales, sino muy peligrosos por las altas temperaturas. Hay advertencias desde el noreste del país hasta Texas. Pues entrando más temprano, pura agua, tomando pura agua. En California se teme que las altas temperaturas empeoren el incendio Dixie. El humo ahí se siente incluso hasta la ciudad de Boulder, Colorado. En contraste, en Chicago azotan las fuertes lluvias. Nubes que rápidamente se convierten en tornados y destruyen todo a su paso. En Wisconsin, miles de personas están sin electricidad por una tormenta que destruyó el tendido eléctrico. Y en el noroeste de la nación, temperaturas 10 hasta 20 grados por encima de lo normal. Huracanes con gran facilidad se convierten en huracanes asesinos, ¿no? O sea, en términos de su intensidad. De todo esto viene ocurriendo con mayor frecuencia y severidad en los últimos 20 años. Un clima extremo que nos recuerda lo que esta semana la ONU advirtió. La Tierra está en una emergencia climática. Vicente Fernández sigue en estado delicado pero estable. Es el 4º día que el cantante pasa internado en terapia intensiva en un hospital de Guadalajara. Y nos enlazamos ahí con Raúl Torres, que tiene un reporte. Raúl, buenas noches. ¿Qué sabemos a esta hora? Fueron casi 48 horas, Julio, en que no salió un parte médico de aquí, del hospital donde está internado el ídolo de México, Vicente Fernández. Eso desató, por supuesto, muchas especulaciones, pero finalmente, después de mucha espera, sabemos cuál es la condición del ídolo de México. Después de la intervención quirúrgica del sábado pasado en las cervicales, hubo parte médico el lunes y luego ya no hubo más. Llegaron los familiares de visita, pero no hubo parte médico hasta este día. Y hoy se asegura que el estado de salud de Vicente Fernández se mantiene grave pero estable. Continúa con apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio y sus funciones cerebrales se encuentran íntegras. Se mantiene sedado y sus sistemas sin alteraciones. Y justamente hoy estuvo aquí Gerardo Fernández, uno de sus hijos, y él aseguró que a pesar de la situación en la que se encuentra, tiene comunicación con su padre, con el ídolo de la canción mexicana. Escuchemos. Está consciente, nos mueve los ojos, pero está por la misma operación, está un poquito, o sea, no puede mover nada de su cuerpo por la tocada de la médula. Está en una situación difícil, pero va mejorando, pero su mejora es tan lenta que ¿qué podemos decirles de un día a otro? Y por supuesto millones de fanáticos en México están preocupados, han seguido una carrera de más de 50 años de cantante y también de actor de cine y por eso le desean lo mejor. Darle las mejores vibras y echarle ganas, ojalá y todo se pueda recuperar pronto. Yo le desearía lo
mejor a él y a toda su familia y pronta recuperación y que le echen todos muchas ganas. La familia dijo que están pensando si lo llevan hasta un hospital en Houston, Texas, sin embargo, no lo han decidido y mientras tanto, millones de mexicanos rezan por la salud de Vicente Fernández. Julio. Gracias Raúl Torres. Regresamos a Estados Unidos. En la frontera, decenas de migrantes son deportados de manera express a México. Estados Unidos los envía en avión a Chiapas y de ahí tienen que ir con sus propios recursos a sus países en Centroamérica. Víctor Silva tiene detalles. Víctor, ¿qué tal? Julio, buenas noches. Esta nueva modalidad de deportación express ya preocupa a organizaciones internacionales y termina con el sueño americano de decenas de migrantes. Con los sueños rotos llegaron decenas de migrantes a Tapachula, Chiapas, después de ser deportados de Estados Unidos. Se acabó mi sueño, tengo que retornar a mi país, no ando ni para comer. Bajo el título 42, el gobierno de los Estados Unidos ha empezado a deportar de manera express en vuelos hacia el interior de México a migrantes indocumentados que son detenidos en la frontera, como Wilmer, que tardó 2 meses en llegar a los Estados Unidos y en un solo día lo devolvieron a la frontera de Guatemala. Pues nos regresaron de Piedras Negras, nos regresaron en bus. Y allí abordamos el avión hasta aquí a Tapachula. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ya ha expresado su preocupación por esta nueva práctica. Las personas o familias a bordo de esos vuelos que pueden tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades. Para organizaciones defensoras de los migrantes, esta nueva modalidad de deportación expedita viola el derecho internacional de asilo. Es una clara y flagrante violación a los derechos humanos de las personas, ya que algunas argumentaban que intentaron solicitar asilo en Estados Unidos y se les fue negado. Mientras tanto, las deportaciones no frenan y los vuelos con migrantes continúan aterrizando en suelo mexicano. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Las tragedias se acumulan en la frontera entre México y Estados Unidos. Una familia salvadoreña está pasando por un dolor profundo porque su hijo murió en el desierto de Texas. Los coyotes lo abandonaron. Ahora ellos están buscando su cuerpo. Juan José Méndez tiene la historia. Trabajábamos juntos. La inesperada muerte de este migrante ha destrozado el corazón de su madre y de toda su familia. Dijeron de que él había fallecido. Yo ya había sentido, yo sentí en mi corazón. Entonces yo me puse a llorar. Denis Hernández, de 36 años, posiblemente sucumbió a las infernales temperaturas en McAllen. Él iba junto a otros 30 migrantes rumbo a Houston. Mi hijo cayó le dio como una compulsión, ¿verdad? Y inclinó la vista y inmediatamente falleció. Los coyotes le notificaron al padre sobre la muerte de su hijo y le enviaron unas coordenadas donde supuestamente se encontraba su cuerpo. Nos han mentido, porque ya dieron todas las coordenadas, ya fueron y no hay nada. Simplemente solo necesito que me digan, señor Denis, o el muchacho o el caballero o el joven quedó en tal lugar. Cuando estaba a punto de cruzar a Estados Unidos, Denis le llamó a su padre y fue su última llamada. Y ahorita voy a salir, que ya estamos alistados para 3 días, primero Dios, sábado, domingo, ya estoy por ahí arriba, primero Dios todo me salga bien con el equipo que voy. Así que cuídense, te bendiga, te amo. Le pido resignación a Dios que me dé fuerza para poder soportar. La desesperación llevó a esta familia a escribirle esta carta al presidente Nayib Bukele, quien rápidamente le respondió y le ordenó a la embajadora en Washington que ayudara en este caso. Como madre yo quisiera, ¿verdad?, traerme el cuerpo de él y enterrarlo aquí. Un horror. Gracias a Juan José Méndez por ese reporte. Entre tanto, el padre de los 2 niños estadounidenses que aparecieron muertos en Rosarito, Baja California, México, confesó el crimen. Matthew Taylor reveló a las autoridades que él mismo disparó con una pistola de pesca submarina al corazón de sus niños de 10 meses y de 2 años. Dijo que creía que se iban a convertir en monstruos y reveló que es seguidor de QAnon y de los Illuminati. Increíble.
En noticias económicas, la inflación en Estados Unidos se mantiene en su nivel más alto en 13 años. El índice de precios al consumidor aumentó un 5.4% en julio con respecto al año anterior. Aunque el incremento fue menor al del mes de junio, la inflación sigue alta. En la Reserva Federal aseguran que es transitoria, que los precios no seguirán subiendo por mucho tiempo. Bueno, ojalá así sea. Mañana se dan a conocer oficialmente los resultados del censo de Estados Unidos. Pero ya el diario The Washington Post anticipa algunos datos reveladores. Por primera vez en la historia, el porcentaje de blancos cae por debajo del 60% del total de la población. Y la mayoría de los menores de 18 años en el país no son de raza blanca. Los latinos son los responsables del 50% del crecimiento de la población en estados como Texas, Florida, Nuevo México, Arizona, Nevada. La presentadora de televisión Laura Bozzo es acusada de delito fiscal en México. Un juez le dictó prisión preventiva por la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con medios mexicanos, la presentadora peruana arrastra una deuda de cerca de $600,000 con el fisco en México. En República Dominicana, el incendio de una clínica dejó a 2 personas fallecidas y a varios heridos. Estas imágenes ilustran los rescates arriesgados en los que bomberos tuvieron que sacar a los pacientes desde un tercer piso por las ventanas. En total, unas 40 personas fueron evacuadas de la clínica en la provincia de La Romana. De ahí las trasladaron en ambulancias a otros hospitales. Los fallecidos son una enfermera y un paciente. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.